Imperio de los faraones. Los gatos sagrados del antiguo Egipto. De Bastet a la batalla perdida por un felino. El animal que podía costarte la vida. Imagina que estás caminando por las calles de Alejandría hace más de 2000 años. Un soldado romano, recién llegado a Egipto, cruza descuidadamente una callejuela y, sin querer, golpea a un pequeño animal que dormía al sol. El gato cae. El soldado no comprende lo que acaba de hacer. En cuestión de minutos, una multitud enfurecida lo rodea. Nada de lo que diga puede salvarlo. Ni sus insignias, ni la bandera de Roma, ni la intervención personal del propio faraón Ptolomeo XII logran calmar a la gente. Lo que vino después fue una demostración de hasta qué punto los egipcios amaban a sus gatos y de lo peligroso que podía ser no compartir ese amor. Bienvenidas y bienvenidos a Imperio de los Faraones. Yo soy Valeria y hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más fascinantes, más tiernos y más sorprendentes de la historia del antiguo Egipto. La historia de los gatos sagrados, de la diosa Bastet, de mitos, leyes y batallas, donde un simple felino cambió el destino de naciones enteras. Si eres nueva o nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y antes de que empecemos, cuéntanos en los comentarios. ¿Sabías que en el antiguo Egipto matar a un gato, aunque fuera por accidente, podía condenarte a muerte? ¿Te parece exagerado o completamente lógico para una civilización como la egipcia? Escríbelo abajo porque sus respuestas hacen que este canal sea cada día mejor. El antiguo Egipto era una civilización basada en la agricultura. El Nilo inundaba cada año los campos y los hacía increíblemente fértiles, pero también traía consigo uno de los problemas más antiguos de la humanidad, los roedores. Las ratas y los ratones invadían los graneros y destruían las reservas de grano que podían significar la diferencia entre sobrevivir o no al año siguiente. En ese contexto, el gato no era simplemente una mascota, era una herramienta de supervivencia. Era el guardián silencioso que protegía el alimento de todo un pueblo. Pero los egipcios no se conformaron con ver a estos animales como simples cazadores. Lo que ocurrió a lo largo de miles de años fue algo mucho más profundo y mucho más humano. Los gatos se acercaron voluntariamente a los asentamientos humanos, atraídos por la abundancia de presas que encontraban cerca de los graneros. Los egipcios no los capturaron ni los domesticaron a la fuerza. Los gatos eligieron estar cerca de las personas y esa elección fue interpretada como un signo divino, como si los propios dioses hubieran enviado a estos animales para proteger a su pueblo. La especie que se acercó a los egipcios fue principalmente la gata montés africana, conocida científicamente como Felis silvestris libica. Un animal elegante, ágil, independiente, con esa mirada que parece ver cosas que los humanos no pueden ver. No es difícil imaginar por qué los egipcios, con su profunda sensibilidad espiritual y su capacidad para ver lo sagrado en lo cotidiano, comenzaron a pensar que estos animales contenían algo más que instintos de cazador, que en su mirada brillaba una chispa de lo divino. Y junto con los roedores y los gatos también eliminaban otro peligro cotidiano en el Valle del Nilo: las serpientes venenosas y los escorpiones. En un país donde las cobras podían aparecer en cualquier rincón del hogar, tener un gato vigilando era literalmente tener un guardaespaldas natural. Los egipcios lo sabían
y lo agradecían con una devoción que hoy nos parece extraordinaria, pero que, en su contexto, tiene toda la lógica del mundo. Así comenzó una relación que duraría miles de años. Una relación tan intensa, tan profunda, tan teñida en el tejido mismo de la civilización egipcia, que terminaría influyendo en la religión, en las leyes, en la guerra y en los rituales funerarios de uno de los pueblos más fascinantes que han existido en la historia de la humanidad. Hoy vamos a explorar esa historia desde sus raíces hasta sus consecuencias más inesperadas. Cada gato que dormía en una casa egipcia era visto como una pequeña divinidad doméstica, como un ser que por su propia voluntad había decidido convivir con los humanos y protegerlos. Y esa voluntad libre, esa elección del gato de quedarse cerca del hogar, era interpretada como una gracia, como un regalo de los dioses que merecía ser correspondido con el mayor de los respetos. Bastet, la diosa que comenzó siendo leona. Si hay un nombre que resume toda la fascinación de Egipto por los gatos, ese nombre es Bastet. Pero la historia de esta diosa es mucho más compleja y mucho más interesante de lo que la mayoría de la gente imagina. Porque Bastet no siempre fue la diosa gentil y protectora del hogar que conocemos. Hubo un tiempo en que era algo completamente diferente, algo que hacía temblar incluso a los guerreros más valientes. En los textos más antiguos del Imperio Antiguo, hace más de 4.800 años, Bastet aparece representada como una leona feroz, no como una gata doméstica, sino como una depredadora de las grandes sabanas africanas, símbolo del poder destructor del sol y protectora violenta del faraón frente a sus enemigos. En aquellos tiempos, Bastet y Sekhmet, la temida diosa guerrera con cabeza de leona, eran casi dos caras de la misma moneda. Pero Egipto cambió. Las ciudades crecieron, el comercio floreció y la civilización del Nilo se fue volviendo más refinada, más doméstica, más preocupada por la felicidad del hogar que por las batallas en el desierto. Y con esa transformación, Bastet también cambió. Alrededor del año 1070 antes de nuestra era, en el período llamado Tercer Período Intermedio, la imagen de Bastet comenzó a suavizarse. La leona dio paso a la gata. La guerrera se transformó en madre protectora. La nueva Bastet era una diosa de aspecto hermoso, una mujer con cabeza de gata o directamente una gata elegante y serena. Llevaba en sus manos el sistro, un instrumento musical de percusión cuyo sonido era capaz, según los egipcios, de alejar a los espíritus malignos. También portaba el ang, el símbolo de la vida, y un cesto en el brazo. Era la protectora del hogar, la guardiana de los niños, la patrona de la música, del baile, de la alegría y de la fertilidad. Los egipcios creían que Bastet era hija del gran dios Sol-Ra y también esposa de Ptah, el dios de los artesanos y de la creación. Esta familia divina la situaba en el centro mismo del panteón egipcio, conectándola con las fuerzas más poderosas del universo. Pero lo que más nos interesa es la relación de Bastet con los gatos terrestres, esos animales que vivían en los hogares egipcios y que eran vistos como sus representantes en la tierra. Los egipcios no decían que adoraban a los gatos como dioses. Lo que creían era algo más matizado y más profundo, que cada gato contenía en sí mismo una porción de la energía divina de Bastet, que cuando acariciabas a tu gata en casa, estabas tocando, de alguna manera,
un fragmento de la divinidad, que cuando el gato ronroneaba en tu regazo, era la propia diosa que te enviaba su protección y su calor. La dualidad de Bastet era uno de los aspectos más fascinantes de su naturaleza. Los egipcios creían que la diosa tenía dos caras: la cara dulce y protectora de la gata doméstica, que era Bastet, y la cara feroz y destructora de la leona, que era Sekhmet. Dependiendo de cómo la trataras, podías tener a una u a la otra. Honrar a los gatos, protegerlos, cuidarlos, era asegurarte de tener siempre a tu lado a la Bastet benevolente. Dañarlos o despreciarlos era despertar a la Sekhmet temible. Hay un mito precioso que habla de esta dualidad. Según la leyenda, hubo un tiempo en que Bastet, en su forma de leona, abandonó Egipto, enfurecida, y se marchó a las tierras del sur. Sin la protección de la diosa, Egipto cayó en el caos. El sol se volvió demasiado fuerte, las cosechas se quemaron, la enfermedad se extendió. Los dioses enviaron entonces a Tot, el dios de la sabiduría, disfrazado de mensajero, para convencer a la leona de que regresara. Lo hizo con música suave, con palabras de miel, con historias apacibles, contadas junto a un río tranquilo. Poco a poco, la furia de la leona se fue disolviendo, y cuando regresó a Egipto, llegó transformada en gata. Llegó como Bastet, la diosa del hogar y de la alegría. Este mito nos dice algo muy profundo sobre la psicología egipcia, que la fuerza más temible puede transformarse en la fuerza más amorosa, que la violencia puede convertirse en protección, que el fuego puede calentar en lugar de quemar, y que los gatos, con esa naturaleza suya tan particular, tan mezcla de instinto salvaje y afecto doméstico, eran el símbolo perfecto de esa transformación. Bastet también estaba asociada con el ojo del sol, ese símbolo de la vigilancia divina, que todo lo ve. Se decía que los ojos de los gatos, con su capacidad para ver en la oscuridad y su brillo dorado en la noche, eran como pequeños soles que mantenían alejado al mal mientras los humanos dormían. El tener un gato en casa era como tener un fragmento del ojo divino velando por ti durante las horas más vulnerables de la noche. Bubastis, la ciudad de la diosa y sus fiestas legendarias. Hay una ciudad en el delta del Nilo cuyo nombre significa literalmente la casa de Bastet. Se llamaba Bubastis en griego, y los egipcios la conocían como Per Bastet. Hoy solo quedan ruinas dispersas cerca de la ciudad moderna de Zagasig, pero hace más de 3000 años era uno de los lugares más sagrados, más vibrantes y más celebrados de todo Egipto. Y una vez al año se convertía en el escenario de la fiesta más grande y más alegre que el mundo antiguo haya conocido. El historiador griego Heródoto, que visitó Egipto alrededor del año 440 antes de nuestra era, describió el festival anual de Bubastis con una mezcla de asombro y diversión que todavía hoy resulta encantadora. Según su relato, más de 700,000 personas llegaban cada año a la ciudad para celebrar a la diosa. Venían en barcos que navegaban por los canales del delta del Nilo, y la travesía en sí misma era parte de la celebración. Heródoto describe cómo los barcos iban llenos de peregrinos que cantaban, tocaban instrumentos y bailaban mientras navegaban. Cuando pasaban cerca de las ciudades a orillas del río, las mujeres del barco llamaban a gritos a las mujeres de la orilla y las invitaban a unirse a la fiesta. La música, los tambores y los sistros sonaban sin parar durante todo el viaje. Era una procesión gigantesca y ruidosa
que iba creciendo a medida que más y más devotos se sumaban al camino hacia Bubastis. En la ciudad, si los peregrinos ofrecían sacrificios en el gran templo de Bastet, un edificio construido con granito rojo y rodeado de agua, que Heródoto describe como uno de los más bellos de Egipto. Las ofrendas incluían alimentos, flores, objetos de valor y también algo muy particular, momias de gatos que los peregrinos habían comprado especialmente para la ocasión, creyendo que el animal momificado actuaría como intermediario entre ellos y la diosa en el más allá. El templo de Bastet en Bubastis era también el hogar de gatos sagrados que vivían en sus jardines y corredores. Eran considerados la encarnación viviente de la diosa, y sacerdotes especializados se encargaban de su cuidado. Cuando uno de estos gatos del templo moría, era tratado con los mismos honores que una persona de alta alcurnia. Se le momificaba con las mejores resinas y telas y se le enterraba en los cementerios sagrados de la ciudad. Lo que más llamaba la atención de Heródoto y lo que más llamaba la atención de cualquier visitante extranjero era la alegría desinhibida de estas celebraciones. En un mundo antiguo donde la mayoría de los rituales religiosos eran solemnes, severos y llenos de temor reverencial, la fiesta de Bastet en Bubastis era extraordinariamente humana, extraordinariamente vivaz. La diosa del hogar, la diosa de la música y del baile, merecía ser honrada precisamente con aquello que mejor representaba su naturaleza, la alegría de vivir. Pero Bubastis no era solo el escenario de una fiesta anual, era también un importante centro de poder político y religioso. Durante el periodo dinástico tardío, varios faraones eligieron esta ciudad como su capital, lo que elevó aún más el prestigio del culto a Bastet. Los sacerdotes del templo acumularon riqueza y poder, y la ciudad se convirtió en un nodo importante del comercio y la cultura en el delta del Nilo. Los hallazgos arqueológicos en Bubastis son impresionantes. Las excavaciones han sacado a la luz fragmentos de estatuas colosales de Bastet, relieves con escenas de ofrendas y procesiones religiosas, y las bases de lo que debió ser un templo verdaderamente espectacular. También se han encontrado miles de figuras votivas en bronce representando a gatos o a la diosa con cabeza de gata, pequeños objetos que los peregrinos depositaban como ofrenda personal a la divinidad. El necrópolis de gatos de Bubastis era famoso en todo el mundo antiguo. Los peregrinos que no podían transportar el cuerpo de su propio gato fallecido hasta la ciudad podían comprar una momia de gato en las tiendas que rodeaban el templo, depositarla como ofrenda y pedir a la diosa que intercediera por ellos. Era una economía espiritual completamente organizada, con productores de momias, vendedores, sacerdotes, intermediarios y devotos consumidores, todo funcionando en armonía alrededor de la figura sagrada del felino. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar esas caravanas de peregrinos llegando a Bubastis cargando sus ofrendas, con el corazón lleno de esperanza, de dolor, de gratitud o de peticiones. Madres que venían a pedir por sus hijos enfermos. Agricultores que agradecían una buena cosecha. Ancianos que buscaban consuelo ante la muerte inminente. Todos ellos encontraban en Bastet. Es en su templo de granito rojo rodeado de agua y de gatos sagrados, un lugar donde lo humano y lo divino se tocaban con la misma naturalidad
que una mano acaricia el lomo suave de un gato. La ley del gato, cuando matar a un felino costaba la vida. En el año 59 antes de nuestra era, en la ciudad de Alejandría, un soldado romano cometió el error que podía cambiar la política entre dos imperios. No asesinó a ningún general, no insultó al faraón, no profanó ningún templo. Lo que hizo fue mucho más sencillo y, en el contexto egipcio, infinitamente más peligroso. Su carro atropelló a un gato. El animal no sobrevivió y el soldado tampoco tuvo mucha suerte. El historiador Diodoro Sículo, que visitó Egipto en esa época y fue testigo indirecto del incidente, lo describió con detalle. Una multitud de egipcios rodeó al soldado enfurecida. El faraón Ptolomeo XII, consciente de la fragilidad de su relación con Roma, envió emisarios personales para intentar calmar los ánimos y proteger al extranjero. No sirvió de nada. La pasión de los egipcios por sus gatos era más poderosa que cualquier consideración diplomática. El soldado pagó con su vida por lo que en Roma habría sido considerado un accidente sin consecuencias. Este episodio no fue una excepción, era la aplicación de una ley que llevaba siglos en vigor en Egipto. La ley era simple y no admitía matices. Matar a un gato, sin importar las circunstancias, sin importar si había sido intencional o accidental, estaba penado con la muerte. Era uno de los pocos crímenes en la legislación egipcia que no tenía posibilidad de compensación económica, de exilio o de trabajo forzado como alternativa. El gato era sagrado. Su vida valía una vida humana. Las consecuencias de esta ley se extendían mucho más allá del acto de matar. Diodoro Sículo también describe cómo los egipcios que se encontraban con un gato muerto en la calle hacían todo lo posible por distanciarse de él antes de que alguien pudiera verlos cerca. Lloraban en voz alta, gesticulaban, llamaban a testigos para dejar claro que ellos no tenían nada que ver con aquella muerte. El miedo a ser acusado de haber matado a un gato era tan real y tan profundo que podía verse en el comportamiento cotidiano de la gente. Existen papiros conservados en colecciones de museos que documentan peticiones escritas por personas que necesitaban demostrar su inocencia ante la muerte de un gato. Y un balsámico llamado Onofris dejó escrito un documento en el que detallaba con precisión las circunstancias en que había encontrado muertos a varios gatitos en su taller. Citaba a los testigos que podían confirmar que él no había sido el responsable y solicitaba a los sacerdotes que certificaran su inocencia. Era como un juicio formal por un crimen que él no había cometido, pero que temía que se le imputara simplemente por haber estado cerca. La prohibición de exportar gatos fuera de Egipto era igualmente severa. Los gatos eran considerados propiedad sagrada del Estado y de los dioses. Sacarlos del país era un delito grave, y el gobierno egipcio dedicaba recursos considerables a perseguir el tráfico ilegal de felinos. Había agentes especializados en recuperar gatos que habían sido llevados fuera de las fronteras por comerciantes o viajeros extranjeros, ya fuera por ignorancia de la ley o por la codicia de llevar a casa un animal tan extraordinario. Grecia y Fenicia eran especialmente tentadoras como destinos para el contrabando de gatos egipcios, porque en esas regiones los gatos seguían siendo animales exóticos que apenas comenzaban a conocerse. Un gato egipcio podía venderse a buen precio en los mercados del Mediterráneo, pero los agentes egipcios llegaban hasta allí
para recuperarlos, y los comerciantes que habían participado en el tráfico se enfrentaban a consecuencias muy serias. ¿Por qué tan severo? ¿Por qué una civilización tan sofisticada y tan pragmática como la egipcia llegaba a estos extremos en la protección de un animal, aunque fuera un animal sagrado? La respuesta está en la lógica propia de su sistema de creencias. Para los egipcios, el universo era un organismo vivo y delicado, donde el orden cósmico, llamado Mat, dependía de que cada cosa ocupara su lugar y fuera tratada con el respeto que le correspondía. Los gatos no eran simplemente animales, eran nodos en la red de lo sagrado. Dañar uno era dañar la red, era tirar del hilo que podía deshacer el tejido del cosmos. Y detrás de esa teología había también una razón muy práctica. La sociedad que respetaba a los gatos era una sociedad que tenía sus graneros protegidos, sus hogares libres de serpientes y escorpiones, y sus campos sanos. La ley del gato era también, en el fondo, una ley de protección de los recursos que mantenían viva a la civilización. El gato en el hogar egipcio, joyas, nombres y luto. Más allá de las leyes y de los templos, más allá de las diosas y de los rituales, había algo en la relación entre los egipcios y sus gatos que era pura y simplemente doméstico, cotidiano, tierno. Los gatos vivían en las casas como miembros de pleno derecho de la familia. Comían junto a sus amos, se tumbaban en sus camas, jugaban con los niños y cuando morían eran llorados con un dolor que hoy reconocemos perfectamente porque también nosotras y nosotros amamos a nuestras mascotas de esa manera. Los egipcios llamaban a sus gatos miu o mau, palabras que son pura onomatopía del sonido que hacen los felinos, el maullido transcrito directamente al idioma. Y hay algo encantador en eso, que la misma palabra que los egipcios usaban hace 4.000 años para llamar a sus gatos sea básicamente el mismo sonido que hacemos nosotros hoy cuando imitamos a un gato. A través de esa pequeña vocal, el tiempo colapsa y nos encontramos compartiendo algo con alguien que vivió en el Valle del Nilo hace miles de años. Los nombres que los egipcios daban a sus gatos también nos dicen mucho sobre el afecto que sentían por ellos. Las pinturas y los documentos escritos han preservado nombres como Negemu, que significa el dulce, pequeño fraile, amada, o simplemente apodos cariñosos que reflejaban la personalidad o el aspecto físico del animal. Estos no eran nombres genéricos para un animal utilitario. Eran nombres personales para un ser querido. En los gatos de las familias acomodadas solían llevar adornos, collares de oro o de cuentas de fayenza, pendientes de metal precioso en las orejas, amuletos colgados del cuello para protegerlos del mal de ojo. En las pinturas de las tumbas del Imperio Nuevo encontramos escenas domésticas donde los gatos aparecen debajo de las sillas de sus dueñas, comiendo de sus platos, o incluso ayudando en las expediciones de caza de pájaros en los pantanos del Nilo, lo que sugiere que algunos gatos eran entrenados para la cetrería. Cuando un gato doméstico moría por causas naturales, el duelo familiar era comparable al que se expresaba ante la muerte de un ser humano querido. Heródoto nos cuenta que todos los miembros del hogar se afeitaban las cejas en señal de luto. Era un gesto público, visible. Es que anunciaba a todo el que los viera que esa familia había perdido a alguien importante. El periodo oficial de luto duraba 70 días.
exactamente el mismo tiempo que el protocolo egipcio prescribía para llorar a una persona. Después del periodo de luto, el cuerpo del gato era llevado a embalsamar. Los mejores embalsámicos de Egipto preparaban a los gatos con las mismas técnicas, aunque con adaptaciones que usaban para los humanos. El cuerpo era tratado con natrón para deshidratarlo, impregnado con resinas aromáticas y envuelto en vendas de lino pintadas con patrones geométricos o con representaciones de la diosa Bastet. Algunos envoltorios de momias de gatos que se conservan en museos hoy en día son auténticas obras de arte textil. Las momias de gatos eran luego llevadas a los cementerios sagrados, principalmente en Bubastis, pero también en Saqqara, Beni Hassan y otros lugares especiales a lo largo del Nilo. Algunos gatos eran enterrados con pequeñas ofrendas, ratones mumificados que aseguraban que el animal tendría comida en el más allá, estatuillas de Bastet para su protección, vasijas con leche. ¿Y vosotras y vosotros qué pensáis? ¿Les parece conmovedor que los egipcios lloraran a sus gatos durante 70 días, los embalsamaran con el mismo cuidado que a sus propios muertos y les pusieran comida para el viaje al más allá? ¿O creen que era demasiado, incluso para una civilización tan extraordinaria? Cuéntenos en los comentarios, porque me encanta saber cómo reaccionan ante estas historias. Hay una imagen que se repite en las pinturas de las tumbas del Imperio Nuevo que siempre me parece especialmente hermosa. Una familia sentada a cenar. El esposo en la esposa, los hijos en un ambiente doméstico de perfecta normalidad. Y debajo de la silla de la madre, enroscada en su pequeño rincón de privilegio, una gata de pelaje jaspeado con un collar dorado al cuello. No es una diosa, no es un símbolo religioso, es simplemente una gata que pertenece a esa familia que forma parte de su hogar y de su historia. Y esa imagen, pintada hace más de 3000 años, podría perfectamente ser la fotografía de cualquier hogar de hoy. ¿Y vosotras y vosotros qué opinan? ¿Cuál de estos rituales les parece más fascinante? Cuéntenoslo en los comentarios. La industria de las momias, millones de gatos para los dioses. En el año 1888, los trabajadores que excavaban en los campos cercanos a la ciudad de Beni Hassan, en el Egipto Medio, y hicieron un descubrimiento que los dejó sin palabras. Bajo la arena del desierto encontraron una cámara funeraria de dimensiones enormes y dentro de ella, apiladas en una oscuridad que nadie había perturbado durante más de 2000 años, había momias. No momias humanas, momias de gatos, decenas de miles de ellas. Algunos cálculos posteriores situaron la cifra total entre 180.000 y 300.000 animales. Este hallazgo, que hoy sería noticia de primera página en todo el mundo y provocaría una investigación arqueológica de primer orden, fue tratado en el siglo XIX con una frialdad que roza lo increíble. Una parte de las momias fue vendida a coleccionistas y museos, pero la gran mayoría, cientos de miles de animales que habían sido ofrendados a los dioses por devotos que confiaban en ellos como intermediarios con lo divino, fueron exportadas a Gran Bretaña y utilizadas como abono agrícola. Su historia, sus nombres, si los tenían, los rezos que sus dueños habían pronunciado al depositarlos en el templo, todo eso fue enterrado bajo los campos de la campiña inglesa. Pero la historia de las momias
de gatos en el antiguo Egipto va mucho más allá de este episodio triste. Para entenderla bien, hay que comprender qué significaba para un peregrino egipcio comprar una momia de gato y llevarla al templo de Bastet. No era un acto de crueldad ni de indiferencia. Era un acto de fe profunda. El gato momificado era visto como un mensajero, como una carta que el devoto enviaba a la diosa. Al ofrecer el animal en el templo, el peregrino creía que el espíritu del gato viajaría al más allá y llevaría consigo sus plegarias, sus necesidades, sus peticiones. La demanda de momias de gatos para uso votivo era tan enorme que generó toda una industria paralela. En las proximidades de los grandes templos de Bastet, especialmente en Bubastis y en Saqqara, funcionaban criaderos especializados donde los gatos eran criados en grandes números con el único propósito de la momificación ritual. Los sacerdotes supervisaban estas instalaciones. Los balsámicos especializados en animales tenían talleres propios. Había vendedores que ofrecían momias de diferentes tamaños y calidades según el presupuesto del peregrino. El proceso de momificación de los gatos variaba considerablemente en función de la calidad y el precio. Las momias más elaboradas, destinadas a clientes pudientes, reproducían en miniatura todos los pasos de la momificación humana: extracción de órganos, tratamiento con natrón, impregnación con resinas aromáticas, envoltura cuidadosa, con vendas de lino de alta calidad, pintadas con diseños geométricos o con representaciones de Bastet. Algunas de estas momias, las que hoy se conservan en los grandes museos del mundo, son auténticas joyas de la artesanía funeraria. Las momias más económicas eran más simples. El cuerpo del animal envuelto en telas ordinarias con algunas aplicaciones de resina para conservarlo. Y en los niveles más básicos del mercado había incluso momias que, cuando los investigadores modernos las han escaneado con rayos X, han resultado contener solo unos pocos huesos de gato o incluso simplemente arena con algún fragmento de pelo. No exactamente lo más honesto del mundo, pero comprensible en una industria que tenía que satisfacer una demanda casi infinita con una oferta limitada. Los estudios científicos modernos han revelado información fascinante sobre los gatos que fueron momificados para uso ritual. La mayoría de ellos tenían entre 2 meses y 2 años de edad cuando murieron. Eran animales jóvenes criados en los criaderos del templo y sacrificados específicamente para la momificación. El método más común era la dislocación de las vértebras cervicales, es decir, el quiebre del cuello que causaba una muerte rápida. En la lógica religiosa egipcia, este acto era un sacrificio sagrado, no un acto de violencia, y estaba completamente separado de la prohibición general de dañar a los gatos. Es una de esas paradojas fascinantes de la historia. La misma civilización que penaba con la muerte, matar a un gato de manera ordinaria, también organizaba la producción masiva de gatos para uso religioso. La diferencia para los egipcios era absoluta. Matar a un gato sin razón religiosa era un crimen contra los dioses. Matar a un gato en el contexto del sacrificio ritual era colaborar con los dioses en el mantenimiento del orden cósmico. Nuestra mente moderna puede tener dificultades para comprender esa distinción, pero dentro de la lógica del pensamiento mágico, religioso, egipcio, tenía toda la coherencia del mundo. Las excavaciones en los grandes necrópolis de animales del Egipto han
revelado la escala casi incomprensible de esta práctica. En Saqqara, en Beni Hassan, en Tel Basta, en Speos Artemidos, los arqueólogos han encontrado millones de momias de animales, no solo gatos, sino también aves ibis, halcones, cocodrilos, babuinos, gatos monteses. Cada uno de ellos un mensaje enviado a los dioses por alguien que confiaba en que el universo escuchaba sus plegarias. La batalla perdida por culpa de un gato, el año 525 antes de nuestra era. En una llanura costera del noreste de Egipto, cerca de una ciudad llamada Pelusio, dos ejércitos se enfrentaban. De un lado, las tropas del faraón Psamétic III, el último gran monarca de la dinastía Saita, una de las más cultivadas y refinadas que Egipto había conocido. Del otro, el ejército del rey persa Cambises II, que llevaba años preparando la conquista de Egipto y que había estudiado cuidadosamente las debilidades del adversario. Y Cambises II era un estratega brillante y un observador agudo de las culturas de los pueblos que quería conquistar. Sabía que Egipto era un país inmenso, militarmente poderoso, con un ejército profesional y una tradición bélica de siglos. Sabía que una victoria en campo abierto no estaba garantizada, pero también sabía algo más. Sabía que los egipcios amaban a sus gatos más que a sus propias vidas. Según las fuentes históricas antiguas, entre ellas el historiador griego Polieno, Cambises ideó una estrategia que no tenía precedentes en la historia militar. Ordenó a sus soldados que capturaran gatos en las aldeas cercanas y los llevaran consigo al campo de batalla. Y algunos relatos añaden que también mandó pintar imágenes de gatos en los escudos de sus tropas y que ordenó soltar gatos vivos frente a las líneas persas antes de que comenzara el combate. El efecto fue exactamente el que Cambises había calculado. Los soldados egipcios, entrenados para el combate, expertos en la guerra, capaces de enfrentarse a cualquier ejército humano, se encontraron ante una situación que su sistema de valores no les permitía resolver. Si atacaban, podrían herir o matar a animales sagrados. Si lo hacían, estarían cometiendo el peor crimen posible contra sus dioses, aquel que podía desencadenar la ira de Bastet y de Ra sobre ellos y sobre toda su nación. La parálisis fue total. Algunos relatos cuentan que los soldados egipcios simplemente depusieron las armas. Otros dicen que el caos y la confusión entre las filas egipcias fue suficiente para que el ejército persa les arrollara sin encontrar resistencia significativa. El resultado fue una derrota aplastante. Psamétic III fue capturado. Egipto cayó bajo el dominio persa y comenzó una nueva etapa en la historia del país del Nilo que duraría más de un siglo. Esta historia, conocida como la Batalla de Pelusio, ha sido debatida por los historiadores modernos. Algunos creen que la anécdota de los gatos es una exageración o incluso una invención posterior. Otros argumentan que, aunque los detalles puedan estar adornados, el núcleo de la historia es completamente creíble si se comprende el peso real que el culto a los animales sagrados tenía en la psicología egipcia. Y lo cierto es que hay paralelos que sugieren que la historia no es tan descabellada como parece a primera vista. Sabemos por otras fuentes que los egipcios tenían un código moral religioso extremadamente estricto respecto a los animales sagrados. Sabemos que la multitud de Alejandría dio muerte a un soldado romano por matar a un gato,
sin importarle las consecuencias diplomáticas. Si esa pasión era capaz de desencadenar un incidente internacional en tiempos de paz, ¿por qué no iba a paralizar a un ejército en el fragor de la batalla? Antes de seguir, necesito preguntarles algo que me parece fascinante. ¿Creen que es posible que un ejército entero se rindiera por no querer arriesgarse a herir a un gato? ¿Les parece que el amor de los egipcios por sus felinos llegó realmente hasta ese punto? ¿O creen que hay algo más detrás de esta historia? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que hace que la historia antigua sea tan apasionante y tan viva. La batalla de Pelusio es también un recordatorio de algo importante, que las creencias religiosas de un pueblo no son una debilidad, sino una parte fundamental de quienes son. Los egipcios no perdieron esa batalla por ser irracionales o supersticiosos. La perdieron porque su sistema de valores, profundamente coherente dentro de su propia lógica, los puso ante una elección imposible entre sus obligaciones militares y sus obligaciones sagradas, y eligieron sus obligaciones sagradas. Eso dice mucho sobre quiénes eran. La conquista persa no acabó con el culto a los gatos en Egipto. Los persas, que eran pragmáticos en materia de religión, permitieron que los egipcios continuaran con sus prácticas religiosas. El culto a Bastet siguió floreciendo durante siglos más, atravesando la conquista griega de Alejandro Magno, el periodo ptolemaico y los primeros siglos de la dominación romana. Solo el triunfo del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en los siglos IV y V de nuestra era puso fin gradualmente a las prácticas paganas egipcias y, con ellas, a las leyes que protegían a los gatos sagrados. Antes de terminar, ¿creen que el amor de los egipcios por los gatos llegó realmente hasta paralizar un ejército? Escríbanos sus teorías abajo. Es el legado de los gatos sagrados, de Egipto al mundo entero. Hay un hilo invisible que conecta a los gatos que dormían bajo las sillas de las damas egipcias del Imperio Nuevo con los gatos que hoy duermen en nuestros sofás. Un hilo que atraviesa 4.000 años de historia humana y felina, de convivencia, de afecto, de utilidad práctica y de proyección simbólica. Los gatos son hoy el animal doméstico más popular del mundo junto a los perros, y hay razones para creer que esa popularidad tiene sus raíces precisamente en la extraordinaria veneración que los egipcios les dedicaron. Los gatos comenzaron a extenderse por el Mediterráneo y más allá a través del comercio y los contactos culturales con Egipto. Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes que mantenían relaciones estrechas con el país del Nilo, fueron probablemente los primeros en llevar gatos domésticos a otras regiones del Mediterráneo. Griegos y romanos los adoptaron, aunque sin la intensidad religiosa de los egipcios, simplemente como animales útiles para controlar los roedores en los barcos y en los graneros. La raza de gato que conserva el vínculo más directo con los felinos del antiguo Egipto es el Mau egipcio. Esta raza natural, no creada artificialmente por criadores modernos, sino resultado de miles de años de evolución en el entorno egipcio, presenta características físicas que son idénticas a las de los gatos representados en los frescos y las esculturas del antiguo Egipto. El pelaje jaspeado con manchas naturales, los ojos almendrados delineados de oscuro
como si llevaran col, la cola rayada. Su nombre viene directamente del término egipcio Xtidul, es que significaba literalmente el que maulla. Hay otras razas que popularmente se asocian con Egipto, pero cuyas raíces son en realidad mucho más recientes o más lejanas geográficamente. El gato abisinio, por ejemplo, guarda un enorme parecido con las representaciones de gatos en los jeroglíficos, pero los estudios genéticos modernos indican que sus ancestros provienen de las costas del Océano Índico y del sudeste asiático. El Sphinx, a pesar de su nombre, que evoca directamente el gran monumento de Giza, es en realidad una raza canadiense desarrollada en los años 70 a partir de una mutación genética que produce la falta de pelo. El legado de los gatos egipcios se extiende también al campo del lenguaje y del simbolismo. En muchas culturas del mundo, los gatos siguen siendo vistos como animales con poderes especiales y capaces de ver lo invisible, de percibir presencias que los humanos no notan. Esta percepción tiene sus raíces en la manera en que los egipcios interpretaban la capacidad de los gatos para ver en la oscuridad, para moverse en silencio, para detectar peligros antes de que sean visibles. La idea de que los gatos tienen 9 vidas, aunque no es de origen egipcio, refleja esa misma sensación de que estos animales están de alguna manera a medio camino entre el mundo ordinario y algo más. La figura de Bastet también ha sobrevivido en la cultura popular moderna de maneras que a veces resultan sorprendentes. La imagen de la diosa con cabeza de gata aparece en videojuegos, en novelas fantásticas, en películas y series de televisión, en tatuajes y en objetos decorativos en todo el mundo. Hay algo en esa imagen, en esa combinación de lo femenino y lo felino, de lo maternal y lo peligroso, de lo doméstico y lo salvaje, que sigue resonando con fuerza en la imaginación humana contemporánea. Pero quizás el legado más poderoso de los gatos sagrados del antiguo Egipto no es de tipo cultural o histórico. Es simplemente el hecho de que los gatos están con nosotros, que ronronean en nuestros hogares, que nos miran con esa mirada antigua y misteriosa, que siguen haciendo lo mismo que hacían hace 4.000 años en el Valle del Nilo: cazar ratones, proteger los espacios domésticos y derretir con su presencia el corazón de las personas que los aman. Los egipcios entendieron algo que muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo, que la relación entre los humanos y los animales es sagrada, que un animal que elige vivir con nosotros y que nos ofrece su compañía y su protección merece a cambio nuestro respeto, nuestro cuidado y nuestra gratitud. Que hay algo en esa relación que nos hace mejores, más humanos, más conectados con la naturaleza y con lo que hay de sagrado en el mundo. Antes de despedirnos, quiero preguntarles una última cosa. Después de todo lo que hemos visto hoy, ¿ven a sus propios gatos de una manera diferente? ¿Sienten esa conexión con los miles de años de historia que hay detrás de cada ronroneo, de cada mirada felina, de cada madrugada en que un gato decide que su lugar está encima de vuestra almohada? Cuéntenmelo en los comentarios, porque esas pequeñas historias personales son las que más me gustan de este canal. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje al corazón del antiguo Egipto, al mundo de Bastet y de sus gatos sagrados, y de los festivales de Bubastis y de las leyes que protegían a los felinos
con la misma fuerza que protegían la vida humana. Si este episodio les ha resultado tan fascinante como a mí me ha resultado contarlo, compartan el video con alguien que ame a los gatos o a la historia del antiguo Egipto. Y suscríbanse al canal Imperio de los Faraones si todavía no lo han hecho. Hay muchísimas más historias increíbles esperándonos en los próximos episodios. Hasta la próxima. Soy Valeria y esto es Imperio de los Faraones.